Buenos días. En el día de hoy vamos a realizar el diseño de un sistema de control con retroalimentación para un proceso térmico. Nuestro sistema consta de dos entradas del mismo fluido a temperaturas T1 y T2 y caudales Q1 y Q2 y un flujo de salida Q3 a temperatura T3. Además, nuestro sistema recibe un aporte de calor a través de un flujo de vapor que viaja por un serpentín e intercambia calor con el fluido al interior del tanque. Queremos controlar la temperatura de salida T3 a través de un sistema que consta de un sensor y una válvula que serán calculados en este ejercicio. Inicialmente, planteamos un balance de masa, considerando que el nivel se mantiene al interior del tanque. Podemos decir que los flujos másicos M1 y M2 al ser sumados son iguales al flujo másico de salida M3. Luego expresamos estos flujos másicos en términos de la densidad y los caudales para obtener esta ecuación de la cual podemos cancelar las densidades sabiendo que se trata del mismo fluido, para así obtener una expresión de los caudales en nuestro sistema. Posteriormente, realizamos un balance de energía donde consideramos cada uno de los aportes energéticos que realizan cada uno de los flujos de entrada y salida. Para el flujo 1 llamaremos H1, para el flujo 2 lo llamaremos H2, para el flujo de salida 3 lo llamaremos H3 y el calor aportado por el flujo de vapor lo expresamos en términos del flujo másico de vapor multiplicado por el calor latente de vaporización HFG. La sumatoria de todos estos será igual al diferencial de energía interna en el sistema. Luego, cada uno de estos aportes energéticos H los expresamos en términos de los flujos másicos, los calores específicos a presiones constantes del fluido y las respectivas temperaturas. También podemos expresar la energía interna en el sistema como la multiplicación de la masa total por el calor específico a volumen constante y la temperatura T3. Posteriormente expresamos la masa total en términos de la densidad y el volumen para obtener esta ecuación, la cual al ser derivada en ambos lados nos da una expresión de la energía interna en términos del diferencial de temperatura 3 con respecto al tiempo. Al reemplazar cada una de estas igualdades en 2, obtenemos una ecuación diferencial de la energía interna en el sistema, que puede ser expresada de la siguiente manera, como se ve en 5, al representar los flujos másicos en términos de la densidad y el caudal de cada uno de los flujos. Para 1 será Q1, para 2 Q2, para 3 Q3. Luego, a partir de lo que obtuvimos en el balance de masa, podemos decir que Q3 es la suma de Q1 más Q2, como lo vemos en esta expresión, y hemos obtenido la ecuación diferencial que describe nuestro proceso. Pasaremos a dimensionar los elementos del sistema de control. Para ello, consideramos los siguientes datos del sistema. Los flujos de entrada 1 y 2 serán iguales
a 0,01 metros cúbicos por segundo y 0,02 metros cúbicos por segundo. Respetando la expresión obtenida para los caudales, obtenemos un flujo de salida, un caudal de salida Q3 igual a la suma de los dos. Así, también considerando temperaturas de entrada T1 y T2 y la de salida T3, que es la que queremos controlar, queremos mantenerla en 90 o aproximadamente 90, es la intención del sistema de control. También vemos las constantes C sub P y C sub B, el calor latente de vaporización HFG y la densidad del agua. Bueno, ahora vamos a igualar a 0 la ecuación diferencial del sistema. La ecuación 5 la igualamos a 0, como lo vemos aquí en 6, para reemplazar todos y cada uno de estos datos, y posteriormente despejar el flujo M sub B de vapor. Finalmente nos queda de esta forma. En esta ecuación reemplazamos todos y cada uno de los datos mencionados anteriormente y obtenemos el flujo másico de vapor. Como dimensionamos la válvula para que en estado estable esté en un 50% de su capacidad, decimos que el flujo máximo que se puede presentar es 2 veces el flujo máximo en estado estable, el flujo máximo que hayamos, para garantizar seguridad en nuestro sistema. Y el flujo mínimo pues será cuando esté la válvula totalmente cerrada, o sea, en 0, 50%, 100%, 0%. Calculamos la ganancia K2 de la válvula para obtener el diferencial de temperatura, para ver cuánto aumenta la temperatura por cada unidad de flujo másico de vapor que aumente en el sistema. Lo hacemos a través de la ecuación que vemos aquí, HFG. O sea, esta constante va a ser igual a HFG sobre la densidad por el caudal 3 que queremos controlar y el calor específico a presión constante. Nuestro intervalo de temperatura, o sea, el intervalo en el que va a funcionar el sistema, va a estar dado por esta expresión. Es decir, T3, que es la temperatura que queremos controlar, más o menos las ganancias que se puedan dar por las perturbaciones. Vemos que al reemplazar en ella el flujo M sub B y K2, vemos que el intervalo va a estar dado por 47 grados centígrados. Estos 47 grados centígrados, como lo dice esta expresión, se le suman y se le restan a la temperatura que queremos controlar para definir nuestro intervalo. Así vemos que la temperatura máxima será de 137 grados centígrados y la temperatura mínima será de 43. A partir de obtener las temperaturas máximas y mínimas, podemos proceder a dimensionar nuestro sensor, sabiendo que la ganancia del mismo va a estar dada
en porcentaje de SO sobre grados centígrados, que va a ser el SPAN en nuestro caso. Igual al diferencial de temperatura, Tmax menos Tmin, ya obtenido. Al realizar este procedimiento, nos da un valor de 1,063 porcentaje de SO por cada grado centígrado. Posteriormente, dimensionaremos la válvula. Como ya se dijo anteriormente, la diseñamos para que en estado estable, condiciones normales, ella opere a un 50% de su capacidad. Es decir, que el máximo va a ser cuando esté al 100. Multiplicamos por 2 el valor obtenido anteriormente y también dijimos que el flujo mínimo va a ser 0, o sea, cuando la válvula esté totalmente cerrada. Bueno, y a partir de esto procedemos a calcular la ganancia de la válvula, expresada en kilogramos por segundo sobre porcentaje de CO. Hacemos el diferencial de flujo máximo de vapor, es decir, el flujo máximo es el flujo mínimo, como el flujo mínimo es 0, vendría siendo el flujo máximo, 2 veces el flujo en estado estable, sobre 100% de CO. Y ya habremos dimensionado los elementos en el sistema. Ahora procederemos a hacer una simulación de este proceso en el software MATLAB y su aplicación Simulink a través de un diagrama de control de bloques. Anteriormente, habíamos realizado la simulación de un proceso de un tanque de nivel y habíamos obtenido las gráficas de cada una de las variables con respecto al tiempo. A continuación, vamos a agregarle a nuestro sistema un sensor y una válvula para realizar la instrumentación de nuestro proceso. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a quitar aquí el display para aquí y vamos a colocar este aquí. Entonces vamos a variar, a darle los valores a cada una de nuestras variables. En nuestro Q de entrada 1 va a ser 0,1, 0,1, es decir que no va a variar. Lo mismo con nuestra temperatura 1 va a ser 30, nuestro Q2 va a ser 0,2, 0,002, nuestra temperatura 2, perdón, va a ser 50, nuestro flujo va a ser 0,2549. Cada uno de estos valores han sido especificados en nuestros cálculos anteriormente, como se había explicado. La temperatura de estado estable, T1, T2, T3, se había calculado nuestro flujo en estado estable también. A continuación, procederemos a colocar nuestro sensor. Entonces, para colocar el sensor necesitamos unos bloques. Voy a colocarlos rápidamente y posteriormente les explicaré para qué necesitamos cada uno de estos bloques. Entonces, vamos a empezar con una función, un bloque de suma. Vamos a buscar en continuo, vamos a buscar un bloque de función de transferencia. Necesitaríamos otro bloque de suma. Aquí necesitaríamos unas constantes. Constante aquí, constante por acá. Y listo. Aquí vamos a unimos. Unimos. Listo. Entonces ahora le vamos a colocar nombre a cada uno de nuestros
nuestras líneas. Aquí vamos a obtener, vamos a colocar aquí, temperatura, cambia con el tiempo. A nuestro bloque de función siempre van a entrar diferenciales y van a salir diferenciales. En este caso, aquí vamos a tener un diferencial de temperatura, T mayúscula, y acá vamos a tener, colocar un poco más arriba, un diferencial de porcentaje de SO, porcentaje de salida del sensor. Entonces, como aquí vamos a obtener temperatura que va a variar con respecto al tiempo, para volverlo un diferencial nosotros debemos restarle la temperatura en estado estable. Es decir, que debo cambiar aquí por un signo menos. Okay. Y la temperatura en estado estable sería 90 grados. Okay. De esta forma vamos a obtener diferencial de temperatura. A la salida del bloque de transferencia vamos a obtener un diferencial de porcentaje de SO. Como estamos obteniendo un diferencial, nosotros debemos pasarlo a porcentaje de SO. En este caso, debemos entonces sumar nuestro, nuestro porcentaje de SO está estable. Aquí cometido un error, aquí debe ser una constante. Entonces, conectamos. Nuestra constante debe ser porcentaje de SO en estado estable, que va a ser el 50%. Y listo. Ahora tendríamos que colocar los parámetros a nuestro bloque de función de transferencia. Damos doble clic en el numerador, escribimos la ganancia. Se obtuvo en nuestros cálculos que la ganancia es para el sensor, la ganancia es, veamos, 1,063. Es decir, vamos a colocar aquí 1,063. El denominador colocamos la dinámica de nuestro sensor, que debe ser 10 veces más rápido que la dinámica del proceso. Entonces, la dinámica del proceso se calcula rápidamente dividiendo el volumen, es decir, 0,6 entre el caudal Q3, sería 0,003, es igual a 200. Escribimos 200, que esa va a ser nuestra constante de tiempo. Como nuestro sensor debe ser 10 veces más rápido, dividimos entre 10. Ok, ahí quedaría listo nuestro sensor. Rápidamente podemos verificar colocando aquí en la temperatura de salida, colocando los valores máximo y mínimo y están estables, y pues miramos que obtenemos en la salida. Entonces, por ejemplo, si tenemos 90 grados, que sería la temperatura de estado estable, 90 menos 90 es 0, multiplicado por 1,063 daría 0. 0 más 50, vamos a obtener 50% de SO. También si lo hacemos con la temperatura máxima y mínima, pues la temperatura máxima va a ser 137. Es decir, nos venimos rápidamente, 137 menos 90 da 47 por 1,063 da 49,96 más 50 daría 99,96, que sería casi 100%. No da el 100% porque aquí tenemos 1,063 y este número no debe ser tan exacto como se calculó, pues se omitieron decimales. Entonces aquí ya podemos ver de que nuestro sensor está funcionando adecuadamente. Lo que tenemos que hacer a continuación es definir nuestra válvula. Para definir la válvula se necesitan los mismos bloques del sensor. Entonces solo debemos seleccionarlos, copiarlos y pegarlos, lo cual ya yo lo hice y lo tengo aquí. Entonces, para explicárselo un poco, aquí lo tengo, es lo mismo.
debemos colocar nuestra válvula, debe entrar diferencial, pero en este caso va a ser un diferencial, un delta de porcentaje de CO, la que viene del controlador, y va a salir un diferencial de porcentaje de flujo. Entonces, como la idea es de que entre, va a entrar aquí en este caso, nosotros va a entrar va a entrar un porcentaje de CO. Yo debo restarle el porcentaje de CO en estado estable para obtener mi diferencial de CO. Entonces el porcentaje en estado estable de CO va a ser 50%. Y ya con esta resta, obviamente voy a tener un diferencial. ¿Qué va a salir? Va a salir un diferencial de porcentaje de flujo. Entonces, como va a salir un diferencial y yo necesito tener un porcentaje de flujo, yo lo que debo es sumar el flujo en estado estable. Entonces, el flujo en estado estable va a ser 0,2549, después que se calculó anteriormente. Y listo, vamos a tener nuestro sensor listo. Al igual que acá, pues le colocamos la ganancia, que la ganancia, como vemos acá, se calculó la ganancia para el sensor, fue 5,097 por 10 a la menos 3, 5,097 por 10 a la menos 3, y acá la dinámica del proceso. Entonces aquí rápidamente podemos hacer también, como hicimos con el sensor, podemos colocar aquí una constante, como que unamos, y podemos colocar aquí un display, esta constante vamos a colocarle, va a ser porcentaje de CO, o sea, máximo, mínimo y estado estable. Si lo colocamos en estado estable, es decir, 50, sería, corremos, nos va a mostrar 0. O sea, el flujo va a ser, perdón, va a ser 0,2549, va a ser el flujo en estado estable. Si lo mostramos 100%, que sería el porcentaje máximo de CO, nos va a mostrar el flujo máximo, que debería ser, corremos, 0,5097, que es como se calculó aquí anteriormente, en el punto máximo. Y por último, colocando un 0%, nos mostraría entonces 0. No es 0, pues repito, por nuestra ganancia aquí, que tenemos un número que no es exacto. Pero ya con eso podemos observar que nuestra válvula está funcionando bien. Nosotros podemos borrar aquí, podemos borrar aquí. Ahora lo que podemos hacer es volver esto a un subsistema. Lo seleccionamos, creamos un subsistema, ese subsistema lo podemos echar hacia acá arriba. Este flujo lo podemos correr. Acá igual también volveremos a un subsistema. Vamos a conectar la salida, la conectamos aquí y esta conectamos aquí. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestro sensor y nuestra válvula. Entonces, podemos colocar aquí sensor, este va a ser proceso,
Aquí, válvula. Listo. Entonces ya ahora podemos hacer una prueba a nuestro sistema. Para hacer la prueba necesitamos un scope aquí, conectamos, puede ser aquí arriba, acá, y vamos a conectar, vamos a buscar aquí, vamos a ver si aquí con MUX, vamos a utilizar un MUX, este MUX, esto, conectamos, que nos permite conectar nuestras señales. Ok, entonces ya tenemos, ahora sí tenemos listo todo nuestro sistema para hacerle la prueba. Entonces, antes de hacer la prueba, lo que debemos observar es que si nosotros no tenemos nuestro sistema sincronizado correctamente, un 100% que muestre esta señal debe verse reflejado en un 100% acá en la salida. Entonces nosotros vamos a decidir aquí a colocarle un flujo. De tal forma vamos a colocarle que esté en un 50% y cambie a un 80% en un tiempo de 700. Ok, simulamos, miramos a ver qué obtenemos y esta es la gráfica que obtenemos. Aquí le podemos hacer, bueno, le podemos aquí modificar la escala, así está bien. Entonces, como podemos ver, la línea morada nos dice que fue lo que nosotros le agregamos, nos dice que empezó a un 50% de apertura y en tiempo 700 se abrió a un 80%. Entonces el comportamiento de nuestra señal acá en nuestro sensor, entonces fue automáticamente, venía también con un 50% y a lo que hubo el aumento hasta un 80% de una vez reguló la temperatura para llevarla a 80%. Entonces, aquí podemos ver todo cómo es nuestro funcionamiento de nuestro sensor y una válvula. Faltaría colocar el controlador, pues, pero eso lo haremos más adelante.